Perfecto, Perfecto, entonces. profe. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Entonces vamos a iniciar. Ya en esta oportunidad nosotros vamos a estar abarcando lo que viene siendo temática de semana 9. Recordamos que nosotros ya estamos en esa recta final de la asignatura, ya vamos a estar viendo estos últimos temas que pues vamos a estar evaluando, por supuesto, más adelante bajo los debidos avisos que les estaré pues enviando en estos días. En esta oportunidad, nosotros vamos a abarcar lo que viene siendo el ROI, el ROAS, lo que viene siendo el inbound marketing y outbound marketing. O sea, en general, nosotros vamos a ver aquí dos temáticas y en total vamos a ver 5 conceptos que pues a nosotros nos van a ayudar también a apropiarnos un poquito más de lo que vienen siendo esos procesos del plan de medios y sobre todo hacer un poquito de hincapié en lo que viene siendo el retorno. Entonces, aquí nosotros vamos a iniciar con lo que viene siendo el ROI. ¿Qué es el ROI? Entonces, nosotros hablamos de que el ROI viene siendo una sigla en inglés que para nosotros, ya traducido, viene siendo el retorno sobre la inversión, ¿no? Entonces, esta viene siendo una métrica que pues nosotros usamos para saber cuánto la empresa ganó a través de las inversiones que se realizaron. Entonces, nosotros para calcular ese ROI, pues necesitamos levantar unos ingresos totales, digamos que es más un proceso de cuentas que se haría con el departamento de cuentas justamente y los directores, pero en general lo ideal es que nosotros tengamos un conocimiento básico de cómo se realiza. Entonces, lo que hacemos es levantar los ingresos totales, sustraemos esos costos que nosotros tuvimos en cuenta en la estrategia y pues dividimos claramente el resultado por esos costos totales. Así, nosotros vamos a tener en cuenta lo que viene siendo un retorno sobre la inversión. Aquí claramente nosotros tendríamos en cuenta otros factores como lo que vienen siendo los costos a mayor profundidad o a mayor detalle que tal vez se nos fue en un listado de acciones que incorporamos en una estrategia o que incorporamos como tal en el uso de un medio, ¿no? Haciendo la planificación de medios. Entonces, para nosotros el ROI viene siendo justamente un indicador, como les comentaba, es una métrica y para nosotros va a ser un indicador que nos va a permitir saber cuánto dinero esa empresa pues ganó o perdió. Asimismo, podemos nosotros saber cuánto se perdió en determinado momento si realizamos una mala estrategia o si no fue exitosa. Eso pues a partir de las inversiones que nosotros abarcamos. ¿Qué vienen siendo las inversiones? Entonces, anuncios pagados, nuevas herramientas, de pronto planes que hayamos pagado en plataformas, de pronto también el pago, los contratos que se hicieron con algunos medios, sea televisión, sea revista, sea radio, etcétera. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a saber si esas inversiones valieron la pena, cómo optimizar esas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. Y pues asimismo nosotros saber a futuro cómo vamos a estar manejando esas inversiones y cómo podemos optimizarlas de la mejor manera para que también el anunciante pues vea esas ganancias, ¿no? Entonces, esta viene siendo una métrica muy importante porque pues nos va a permitir evaluar cómo ciertas iniciativas, cómo ciertas estrategias, ciertas acciones que estamos planteando, pues van a contribuir con los resultados de la empresa. De esa forma, claramente, pues con base en el ROI, para nosotros pues va a ser posible también planificar metas, que recordemos que las metas son lo global y los objetivos, esos pasos para nosotros cumplir con esa meta, ¿no? Entonces vamos a lograr planificar metas, planificar objetivos, todo esto basándonos en resultados muchísimo más tangibles y pues entender si está valiendo la pena o no invertir en esos determinados canales o soportes que nosotros hemos escogido para determinada estrategia. Entonces, esto claramente para nosotros va a ser supremamente eficaz y productivo cuando pues se trata justamente de calcular ese retorno de una acción específica. Lo podemos aplicar a todas las inversiones o solamente algunas hechas en algunas campañas de marketing o de eventos. Digamos que también podríamos abarcar incluso mejoras en la infraestructura de la empresa. Por ejemplo, si es que para nosotros es necesario abarcar ese tipo de estrategias o si nos vamos a enfocar solamente en lo que viene siendo medios. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo pues justamente una evaluación de la empresa, lo ideal es que nosotros
revisemos esas inversiones y recordemos que nosotros siempre antes de iniciar con cualquier planificación debemos revisar el estado inicial de la empresa, ¿no? Entonces, revisar cuáles fueron las inversiones pasadas, las inversiones actuales, cuáles son las que se están contemplando para futuro, si existen cambios. En las inversiones, por ejemplo, anteriores y en las actuales que esté llevando la empresa, pues revisar también ese ROI, porque pues es fundamental saber cuánto vamos a ganar para saber si esa inversión valió la pena, así nosotros no hayamos planificado como tal la estrategia, pero si ya la empresa venía con una estrategia o ya había realizado anteriormente estrategias, entonces es importante que nosotros tengamos conocimientos de ese ROI para saber qué ganancias tuvieron y asimismo hacernos a una idea de qué tan exitosa fue la estrategia. Entonces, siempre vamos a estar atentos a ese indicador, ¿no? También, digamos que nos permite, como les comentaba, abarcar las metas. Si ya existen unas metas establecidas, entonces revisar si se pueden configurar, si existe una mejora en esas metas o en esos objetivos para nosotros alcanzar los rendimientos y pues los resultados también que nosotros queremos obtener desde un inicio. Entonces, eso para nosotros, tenerlo siempre en cuenta. Aquí, justamente, uno de los consejos para multiplicar el ROI o pues para multiplicar las ganancias viene siendo la optimización de la conversión, que es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Entonces, aquí nosotros debemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo están las tasas de conversión de un sitio web? ¿Sí? Entonces, aquí sea que nosotros hayamos tenido un resultado positivo o que la empresa tenga un resultado positivo o tenga un resultado negativo, pues nosotros debemos entender que siempre va a existir un espacio para mejoras. Y lo ideal es que nosotros tengamos en cuenta estos indicadores y estas métricas para alcanzar a hacer cambios a tiempo y tal vez llegar a tener unos resultados muchísimo más óptimos, los cuales no tendríamos si dejamos pasar el tiempo y no hacemos un análisis o un seguimiento entre los periodos en los que estamos desarrollando esas estrategias. Entonces, nosotros para justamente mejorarlas, mejorar esas conversiones, nosotros nos vamos a basar en informaciones siempre contundentes, objetivas, que nosotros podamos medir, que sean verificables. Entonces, aquí vamos a seguir algunos conceptos como lo que viene siendo el CRO, ¿no? Que viene siendo el Conversion Rate Optimization o lo que nosotros llamaríamos la optimización de la conversión. Entonces, el beneficio aquí más inmediato de este CRO es que, pues como el nombre lo indica, la optimización de la tasa de conversión, ¿no? Es decir, lo que viene siendo para nosotros la mejora de una página o incluso de todo un sitio web. Cuando nosotros estamos abarcando la configuración de todo un sitio web, lo ideal es que tengamos una tasa de conversión para que asimismo genere mayor volumen de tráfico. Entonces, aquí, ¿cuál viene siendo la relación entre el CRO y el ROI? O sea, ¿en dónde nos van a encajar a nosotros esas dos piezas? Digamos que nosotros, aquí por poner un ejemplo, cada día que una página o un anuncio o un landing page que no tengan un buen contenido orgánico, por ejemplo, estén en circulación en Internet, se está perdiendo dinero precisamente porque no tiene un buen contenido, no hay un buen marketing de contenido, por más de que se estén pagando anuncios o se esté haciendo una estrategia de tipo SEM. Entonces, aquí nosotros nos vamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto ganaríamos nosotros en un año si aumentáramos la tasa de conversión a determinado porcentaje, 50%, 60%? Que pues eso es harto para tenerlo en cuenta en una estrategia, pero simplemente como un ejemplo, ¿cuánto ganaríamos nosotros en un año si aumentáramos la tasa de conversión? Entonces, nosotros al optimizar la conversión en las páginas, en los sitios web, al optimizar la conversión en los anuncios, las campañas de email, por ejemplo, en las mismas redes sociales o en otras acciones de marketing digital, pues para nosotros significa generar más resultados, lo que claramente a nosotros nos va a impactar directamente al ROI también. Entonces, si nosotros tenemos una buena tasa de conversión, vamos a tener asimismo un buen retorno sobre la inversión, porque la inversión que nosotros estamos gastando, por ejemplo, en anuncios o en la mejora de un sitio web, que es lo que nos proporciona, por ejemplo, el CRO,
pues entonces nos va a dar unos buenos resultados y unas ganancias. Por eso es que el CRO va directamente relacionado con lo que viene siendo el ROI. Los dos se apoyan y pues hay un crecimiento y asimismo un decrecimiento paralelo. Entonces, aquí también alguno de los beneficios del CRO, que lo ideal es que nosotros nos apropiemos de ellos, es justamente la mejora del retorno sobre la inversión en marketing digital, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acá tenemos un mayor lucro. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mayor lucro, no hablamos únicamente de que aumenta la facturación, sino que también a nosotros nos va a aumentar la ganancia sobre la inversión también, porque recordemos que nosotros estamos usando una misma estructura o una misma estrategia para atraer más resultados, ¿no? Es decir, que nosotros estamos generando inversión para tener un mayor tráfico, por ejemplo, pero al mismo tiempo estamos aumentando la facturación porque a nosotros no nos sirve únicamente tener tráfico, sino que también se generen ventas, por ejemplo, en el caso de un sitio web en el que estemos incorporando el e-commerce. Tenemos también lo que viene siendo más presupuesto para el tráfico. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a estar abarcando un crecimiento en el tráfico del CRO constante, ¿no? Si nosotros generamos más dinero para invertir en tráfico, pues también vamos a obtener más conversiones, es decir, vamos a generar más ventas, vamos a generar más dinero. De esa manera, con esa generación de dinero, podemos invertir más en el tráfico y es así sucesivamente, un proceso en el que a medida que vayamos aumentando ganancias, pues vamos aumentando también las inversiones en cada una de las estrategias que nos planteamos. Y tenemos en tercer lugar mayor maniobra para CPC. CPC, recordemos que viene siendo el costo por clic. Entonces, nosotros al generar más conversiones, al generar más ventas, es decir, conversiones igual a ventas, vamos a tener más dinero para pagar también por visitantes con anuncios pagados. Recordemos que los costos por clic vienen siendo ese tipo de anuncios que nosotros tenemos con un presupuesto abierto, es decir, que por cada clic que le den un anuncio a nosotros nos van a cobrar, no es con un presupuesto fijo. Si nosotros vamos a tener un poder de negociación mayor, pues asimismo nosotros vamos a tener mayor poderío en lo que viene siendo publicidad de CPCs o de costo por clic. Eso quiere decir que no nos vamos a estar preocupando tanto porque muchas personas le den clic al anuncio, porque pues a la final nosotros tenemos el presupuesto asignado para que nos quede abiertas ese tipo de estrategias, ¿no? Y pues claramente eso también puede llegar a dificultar lo que viene siendo el tema de la competencia, es decir, dificultarle a la competencia que tenga asimismo pues unos mejores resultados, ¿no? Y pues que aumenten asimismo la relación con los consumidores que están navegando en esos diferentes sitios web. Aquí nosotros vamos a montar también unos tips para informes que muestran el ROI. Digamos que acá el tema del ROI viene siendo, pues en general, sencillo, no tenemos como mayor indicaciones o mayor detalle en lo que viene siendo estos procesos de ROI, porque esos vienen asignados a lo más que todo a lo que viene siendo departamento de cuentas, el departamento de dirección, entonces no va tan enfocado a lo que es el marketing, el branding, el diseño, toda la parte, por ejemplo, audiovisual, etcétera. Igual, pues necesitamos verlo como les comentaba hace un momento. Entonces, aquí nosotros, la idea es que nos planteemos principalmente o nos ubiquemos principalmente en lo que viene siendo la junta directiva de la empresa o justamente ese equipo o ese departamento de cuentas o de dirección que pues son los que van a tener justamente un contacto directo con el cliente para abarcar este tipo de informes que nos muestren el ROI, ¿no? Entonces, aquí nosotros necesitamos también estos tips para informes porque muchas veces hay agencias o hay profesionales que en la práctica o al iniciar la práctica de este tipo de informes pueden gastar muchísimo tiempo, o sea, horas haciendo un informe de muchísimas páginas para pues reunir los datos que simplemente nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Google Analytics o en Google Ads, si es que nosotros realizamos este tipo de campañas SEM y que nos muestran también en sus estadísticas de forma gratuita y pues de una manera en realidad muy eficaz lo que viene siendo el ROI. Entonces, para nosotros justamente presentar un informe que pues tenga sentido, que sea atractivo, que
la junta directiva, los clientes lo vayan a entender y entiendan todos los datos mostrados, pues lo ideal es que sigamos unos pasos específicos que a nosotros nos van a ayudar a hacer, primero, pues ese informe muchísimo más sencillo y mucho más entendible para la junta directiva. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta principalmente unas lecciones para montar esos informes, ¿no? Aquí nosotros vamos a abarcar lo que viene siendo, por ejemplo, datos o informaciones que vienen siendo diferentes. Vamos que acá, antes de iniciar, pues no vale la pena que utilicemos todos los datos que tenemos disponibles si esos datos pues no van a tener un sentido específico o un significante amplio para el cliente. Hay diferentes estadísticas o hay diferentes métricas que para el cliente no son de valor. Entonces vamos a tener en cuenta, son los datos que en realidad me generen un valor, que en realidad me generen un propósito y que me generen un cambio, un plus a lo que viene siendo la estrategia que yo estoy montando. Entonces, aquí en primer lugar, vamos nosotros a abarcar pues informes muy concisos, ¿no? Para que sean concisos, pues tienen que ser relevantes, pero claramente nosotros vamos a tener una buena presentación de las métricas, saber qué es lo que vamos a hacer con eso, cuáles son los próximos pasos a seguir. Y pues para tener, espérame un momento. Y pues nosotros, para tener justamente pues unas métricas claras, unas buenas estadísticas, para tener justamente un informe que sea atractivo, pues vamos a iniciar con lo que realmente a nosotros nos importa desde un inicio, que viene siendo que ese informe entregue valor, entregue importancia, que atienda a la demanda de la empresa o del cliente y sobre todo que esté enfocado en el público objetivo y en las metas que le importan al cliente, que le importan a la empresa. Digamos que acá en parte, pues de nada nos va a servir preguntar sobre acceso si nosotros no sabemos decir cuánto vendemos. O por ejemplo, si nosotros no sabemos qué es lo que necesitamos vender para generar un ingreso promedio, o cuántos likes necesitamos, o cuántas impresiones son importantes, o qué tipo de métricas nosotros necesitamos abarcar para el negocio según las metas y los objetivos. Igualmente, necesitamos validar las necesidades de ese público objetivo, qué es lo que quieren, de pronto cuáles son sus hábitos en cuanto a métricas, ¿no? ¿Qué redes sociales utilizan más o qué tipo de contenido consumen más? ¿Qué tipo de productos compran más? Todo esto, esta definición del público también nos va a ayudar a generar unos informes muchísimo más valiosos. Acá recordemos que nosotros no debemos basarnos en las métricas de vanidad. Recordemos que esas métricas de vanidad son las que nosotros podemos ver como, por ejemplo, un aumento de likes en una red social o un aumento de seguidores en una red social. Esas son métricas de vanidad porque pues son números que crecen y claramente se van a mostrar como un resultado positivo. Pero si vemos el trasfondo de esos likes, por ejemplo, o de esos seguidores, nosotros no sabemos si en realidad son seguidores que van a generar ventas o si van a ser seguidores que van a generar, por ejemplo, un tráfico o si van a ser seguidores que, por ejemplo, van a generar una interacción en las redes sociales para llevar a cabo un funcionamiento correcto del algoritmo. Entonces, lo ideal es que no nos basemos en esas métricas de calidad que en realidad no van a mantener a una empresa o un negocio funcionando. Digamos que acá, hablando estratégicamente, solamente el branding no sirve para mantener una empresa abierta. Nosotros, el branding nos va a servir justamente para abarcar todo el tema del propósito, los valores, misión, visión, etcétera, para generar una conexión emocional, para convencer, para influir en la decisión de compra, para influir en la fidelización. Si nosotros tenemos un excelente branding, va a ser perfecto porque vamos a fidelizar, generar una reputación en el mercado, pero nosotros siempre debemos estar de la mano con el marketing. El marketing que viene siendo esas metas, objetivos a corto plazo que nos van a generar ventas, que nos van a generar ganancias, que nos van a generar también lo que viene siendo un ROI, esas métricas que nosotros tanto necesitamos. Asimismo, en el sentido contrario, si nosotros nos ubicamos únicamente en el marketing,
Pues claramente vamos a tener también unas ganancias, vamos a tener unas métricas, unas estadísticas, pero siempre lo vamos a acompañar con el branding para tener en cuenta esa parte también emocional y de fidelización. Hernando, tienes la mano levantada, te escucho. Profe, pero ese tipo de medición también se puede utilizar para influencer o solamente es para marcas de productos y servicios. Tú también lo puedes utilizar en el caso de que estés abarcando una estrategia con influenciadores. Recuerda que en tu inversión tú puedes abarcar publicidad de cualquier tipo. Tu inversión puede ser anuncios en marketing digital, tu inversión puede ser en campañas tipo BTL de manera presencial o de impulso en un punto de venta. Tu inversión puede ser también un pago de publicidad a influenciadores. Entonces, cuando hablamos de inversión, hablamos en general de la publicidad que tú estés pagando. Y cualquier inversión que tú realices, tú la puedes medir o tener el indicador del ROI. ¿Listo? Eso, pues, según las ganancias que hayas tenido a partir de esa estrategia. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, vamos ya a definir un poquito más lo que vienen siendo estos puntos, ¿no? Para validar muchísimo mejor estos informes, cómo realizarlos un poquito más sencillos y pues que tengan claramente un plus y pues un valor adicional para el cliente, el anunciante sobre todo. Entonces vamos a hablar, como les comentaba, en primer paso, de definir el público. Entonces, el primer paso es la definición de ese target, ese nicho. ¿Con quién voy a hablar? ¿Quién viene siendo de pronto el que está dirigiendo la empresa? Si es el director de marketing, si es un analista, si esa persona tiene conocimiento sobre estrategias, si tiene conocimiento de las inversiones anteriores que ha hecho la empresa, etcétera. Es abarcar ese público con el que nosotros estamos hablando. Primero, al público refiriéndonos al anunciante, ¿no? A la marca con la que vamos a trabajar. Y segundo, el público objetivo que tiene esa empresa. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con una empresa de moda, ¿sí? No voy a inventar una. Permoda. Permoda viene siendo la empresa de moda que tiene a su cargo Coac, la marca Coac. Entonces, nuestro cliente o nuestro anunciante va a ser Permoda. Entonces, nosotros analizamos cuál viene siendo la estructura de ellos, a quién nos vamos a dirigir, si va a ser a la junta directiva, si va a ser a los analistas, si vamos a trabajar directamente con el departamento de mercadeo de Permoda. Y cuando tengamos ese público objetivo en cuanto a con quién vamos a trabajar, entonces definimos el público objetivo de esa empresa con la que vamos a trabajar. Entonces ya sabemos que se enfocan en adolescentes, en adultos jóvenes, en personas que les gusta de pronto la ropa casual, la ropa cómoda, etcétera, ¿no? Ya tenemos definidos unos rangos de edades y demás. Entonces, siempre, dependiendo del público, nosotros vamos a tener un enfoque diferente en el informe. Entonces, si es para la junta directiva, por ejemplo, pues vamos a mostrar la contribución en ganancias para el negocio. Ya sabemos que la junta directiva va mucho más enfocada a las cuentas. Si nosotros nos vamos a dirigir, por ejemplo, al departamento de mercadeo, entonces nosotros en nuestro informe deberíamos tener un informe muchísimo más enfocado a las métricas, por ejemplo, de las redes sociales, de cómo se generó un tráfico, de cómo se generó una interacción en las redes sociales. Si nosotros vamos a hacer un trabajo mucho más enfocado al diseño o al departamento creativo. Entonces nosotros vamos a enfocar el informe hacia el favoritismo de los consumidores hacia ciertos posts que tienen ciertos diseños hacia ciertas publicidades que tengan una creatividad o una innovación alterna o cómo están tomando los públicos objetivos de esa marca las campañas BTL o las campañas ATL, por ejemplo. Entonces, dependiendo justamente ese público objetivo al que nos vamos a dirigir, pues asimismo vamos a abarcar el enfoque de ese informe, ¿listo? En segundo lugar, vamos a tener en cuenta definir el qué y el para qué. Entonces, después de definir para quién es el informe, vamos a definir lo que va a mostrar y para qué va a servir lo que vamos a mostrar en ese informe. Entonces, si nosotros no conseguimos determinar eso para cada métrica que vamos a mostrar, viene siendo una señal de que no debería estar ahí esa métrica.
como yo les comentaba hace un momento, nosotros en un informe no vamos a colocar todas las métricas que tengamos a nuestra disposición. Vamos a mostrar únicamente las métricas que den un plus, que den un valor agregado a ese departamento con el que nosotros estamos tratando. Por eso, damos un enfoque a ese informe. Si nosotros tenemos un enfoque de junta directiva, como les comentaba, en el que tenemos que enfocarnos en las cuentas, en el ROI, en las inversiones, no sería válido que yo meta una métrica en la cual me están hablando, por ejemplo, em, la efectividad de una estrategia de email marketing, por ejemplo, que eso debería estar mucho más enfocado al departamento justamente de mercadeo. Entonces, dependiendo este público al que nosotros nos vamos a dirigir, es decir, a quién le vamos a pasar el informe, asimismo definimos el qué y el para qué. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a meter en ese informe? ¿Qué métricas y para qué me sirven esas métricas que yo voy a meter en ese informe? Abarcamos posteriormente la periodicidad. Entonces, la periodicidad de ese informe justamente funciona más que todo para los analistas con los que nosotros vamos a tener un contacto en cuanto a datos, por ejemplo, con los coordinadores, seguidos de la junta directiva. Digamos que viene siendo más esos tiempos en los cuales nosotros vamos a entregar resultados, en los cuales nosotros nos vamos a estar reuniendo con esos equipos para validar los procesos y pues revisar si todo funciona, ¿no? Eso es así justamente porque pues los analistas generalmente están en contacto con todos esos datos casi todos los días, entonces se pueden monitorear de una manera muchísimo más continua. Entonces, generalmente nosotros vamos a estar mucho más en contacto con lo que vienen siendo los analistas que van encargados de ese seguimiento y de esa monitorización. Digamos que aquí, por ejemplo, si nosotros no hablamos de los analistas, sino en dado caso de los coordinadores, ese contacto con los datos puede ser un poco más distanciado, por ejemplo, semanalmente, ¿no? En donde ese profesional, ese coordinador, esté revisando metas, donde esté revisando si se están alcanzando, lo hace de una manera mucho más o con una periodicidad más amplia a lo que lo haría un analista. Igualmente la junta directiva. La junta directiva generalmente va a tener un reporte quincenal o mensual o incluso muchas veces no es mensual, sino trimestral, por ejemplo. Eso depende mucho de la estructura que tenga la empresa y pues de esas validaciones que cada uno de los departamentos quiera abarcar. Entonces, lo ideal es que nosotros siempre estemos en contacto con los analistas que tienen los datos de una manera mucho más frecuente. Héctor, profe, se le va a apagar el PC. Ay, sí. Ya puse la batería para que no se me vaya a apagar. Gracias. Entonces, siempre así nosotros estemos hablando directamente con la junta directiva y demás, siempre vamos a tener un contacto con los analistas, que son los que vienen a tener un contacto directo y prácticamente diario con esos datos. Eso pues para llevar, como les comentaba, un seguimiento y una monitorización pues muchísimo más certera. ¿Cómo extraer esas métricas? Entonces, aquí es cuando nosotros debemos pensar en esas herramientas que vamos a utilizar para extraer las métricas. La más conocida, la más sencilla, viene siendo Google Analytics, pero pues también existen otras que nos pueden ayudar. Digamos que Google Analytics es esa herramienta que a nosotros ya nos va a proporcionar las métricas listas, solamente es para descargarlas y analizarlas, analizar los datos. Pero también tenemos otras, como por ejemplo una que se llama Marketing BI, que pues viene dividido en jerarquía en cuanto a las métricas, ¿no? Hay otra que se llama Cortex, entonces esa viene siendo ya más con metodología de Big Data, entonces ellos trabajan los datos y entregan informaciones también relevantes según el enfoque que nosotros queramos. Digamos que existen diferentes herramientas, pero la más conocida e incluso la más sencilla, la más entendible para nosotros, pues viene siendo Google Analytics. Entonces ahí simplemente tendríamos que descargar las métricas según las inversiones que hemos hecho y pues asimismo generamos un análisis propio y un informe de esas métricas. Hablamos también de montar una plantilla. Entonces, aquí en este paso 5, que es montar una plantilla, nosotros ya la idea es que no gastemos una cantidad de horas para montar un informe, para redactarlo,
porque la idea es que este proceso sea muy rápido. Nosotros muchas veces puede que de un momento a otro nos pidan un informe o que algo suceda con una inversión y nos pidan un informe urgente. Y si nosotros no tenemos una plantilla, pues nos vamos a demorar mucho tiempo redactando el informe. Entonces, lo ideal es que nosotros utilicemos plantillas de informe, ya sea de manera mensual, quincenal, semanal, pero que tengamos en general una plantilla que a nosotros nos ayude solamente a generar posteriormente un reemplazo de valores, ¿sí? Eso para nosotros sea muchísimo más sencillo sacar un informe de manera urgente y pues no redactarlo desde cero. Abarcamos también lo que viene siendo un análisis. Entonces, aquí nosotros vamos a separar también algunas formas de análisis que nos pueden ayudar. Entonces, tenemos en principio lo que viene siendo la acción y la reacción. Entonces, en acción y reacción, o sea, en cada una de estas que les voy a nombrar, nos vamos a realizar unas preguntas y vienen siendo unas preguntas que nos van a ayudar a enfocarnos un poquito más en el proceso, a tener como una guía, a tener un camino, un soporte específico. Entonces, hablamos de acción y reacción. Entonces, ¿qué hice y qué dejé de hacer que generó un resultado? ¿No? De pronto, en los cambios que se realizaron anteriormente, se cambiaron cosas que estaban funcionando y tal vez se dejaron cosas que no están funcionando del todo o que no hice que no generó un resultado, ¿no? Aquí nosotros vamos a hablar también de lo que viene siendo la correlación. Cuando hablamos de correlación es preguntarnos cuál viene siendo justamente la correlación entre las campañas que han funcionado y las que no. ¿Cuáles vienen siendo esos puntos a favor o esos puntos similares que han ayudado a que algunas campañas sean exitosas? ¿Y cuáles han sido esos puntos a tener en cuenta para que las campañas no funcionen y tengan que mejorar? ¿Cuáles han sido las buenas experiencias? ¿Qué es lo que tengo que replicar? ¿Qué es lo que tengo que más bien ignorar para que sea positivo? Y vamos a hablar también de lo que viene siendo el benchmarking. Les voy a poner acá en el chat para todos, espérenme. Entonces, ese benchmarking nosotros lo vamos a tener en cuenta, es como, por ejemplo, yo en dónde estoy. Es más a modo de un análisis inicial, en dónde estoy, qué estoy haciendo, qué se está haciendo bien, a dónde puedo llegar o a dónde debería yo llegar, cómo voy a llegar allí. ¿Listo? Eso para que también nosotros pues lo tengamos muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos justamente de ese benchmarking. Nosotros vamos a hacer muchísimo hincapié en lo que vienen siendo también comparaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos comparaciones, lo podemos enfocar o podemos tener dos enfoques, más bien. El primero viene siendo comparación entre estrategias que ya hayamos abarcado internamente. Por ejemplo, las estrategias que se llevaron a cabo el año pasado con las que hicimos este año. O podemos hacer comparaciones también con la competencia. Entonces, ¿qué ha hecho la competencia que le ha funcionado? ¿Qué ha hecho mi empresa que ha funcionado? O lo contrario, ¿qué ha hecho la competencia que no ha funcionado y qué hemos hecho nosotros que tampoco ha funcionado? Esas comparaciones a nosotros justamente nos van a permitir abarcar unas nuevas estructuras, unas buenas prácticas, digamos que abarcar lo que vienen siendo mejoras en ese proceso y pues abarcar esos puntos de referencia que a nosotros nos van a ayudar a mejorar cada una de esas decisiones y estrategias que estemos abarcando. Ya después de que nosotros hayamos abarcado esos puntos clave, que recordemos que es acción y reacción, correlación y el benchmarking, nosotros vamos a abarcar justamente un análisis de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entender dónde estamos, establecer metas alcanzables, que sean medibles, que no sean tan distantes para no desmotivar al equipo y para pues ver unos resultados, no digamos rápidos, pero sí por lo menos a corto, mediano plazo, porque recordemos que acá ya hablamos también de marketing. Marketing siempre se va a enfocar a datos a corto, mediano plazo máximo. Entonces, que no sean tan distantes para ver resultados, que sean alcanzables, medibles, etcétera. Y después de establecer esas metas, esos objetivos, nosotros vamos a abarcar o a montar un plan de acción, toda la planificación de las acciones que vamos a llevar a cabo. Y este claramente debe ser el resultado final del informe, ¿no? Tener un plan de acción. Y ahí es donde nosotros necesitamos llegar justamente a lo que viene siendo un plan de acción.
Ya con todo ese contenido nosotros vamos a tener pues las ideas generales para crear un informe que demuestre el ROI al público objetivo. Si lo necesitamos, pues nosotros podemos también buscar plantillas en Internet, como yo les comentaba aquí, que nosotros podemos tener unas plantillas o montar plantillas. Nosotros podemos buscar esas plantillas en Internet. Digamos que lo ideal viene siendo que en principio damos de pronto algunos ejemplos, nos inspiremos en algunas plantillas, pero pues ya con la práctica nosotros podemos hacer nuestra propia plantilla a nuestro gusto, digamos que también al estilo en el que nosotros nos guste, pues mostrar esos resultados y pues definir esas métricas y demás. Lo ideal es que pues nosotros tengamos nuestra propia plantilla, pero igual ustedes pueden buscar en internet una cantidad de plantillas que están disponibles. Abarcamos lo que viene siendo el ROAS. Entonces, ¿en qué se diferencia el ROAS con el ROI? Cuando nosotros estamos hablando del ROAS, nosotros estamos hablando del Return on Advertising Spend, o lo que para nosotros traducido viene siendo el retorno sobre la inversión publicitaria. Entonces aquí nosotros, como ustedes ven en pantalla, ejecutamos la función que su nombre le atribuye, es decir, un retorno sobre la inversión. Digamos que ese sí ya viene siendo un concepto bastante literal. Entonces, acá nosotros hablamos justamente de los gastos que están relacionados con publicidad o la inversión relacionada con publicidad. Aquí nosotros digamos que abarcamos más un tema a profundidad de esos gastos. Recordemos que con el ROI nosotros estamos abarcando directamente el retorno sobre la inversión, es decir, el dinero que la empresa perdió o ganó con esas inversiones, mientras que en el ROA nosotros estamos revisando es justamente cuáles vinieron siendo esos gastos relacionados a la publicidad, ¿sí? O sea, a detalle cada uno de los gastos que nos llevó esa publicidad. Aquí nosotros pues bien podemos abarcar diferentes cálculos o en el informe simplemente se detalla cada uno de esos, de las actividades o de esas tareas o de esos elementos que se necesitaron en su momento para cumplir con esa publicidad. Entonces, el ROAS viene siendo también una métrica súper importante para la agencia porque los costos internos administrativos del cliente, pues igual deben ser tomados en cuenta en ese análisis, ¿no? Es decir, la inversión o el presupuesto que tenía el cliente o el anunciante, nosotros de qué manera lo gastamos en esos planes de medios que nosotros abarcamos. Entonces, a través de ese ROAS, la agencia o pues nosotros como profesionales tenemos una visión muchísimo más clara de esas inversiones en detalle que se realizaron con el presupuesto del anunciante o del cliente, ¿no? En relación a las campañas publicitarias. Entonces, por ejemplo, si el cliente a nosotros nos dio, me lo voy a inventar, nos dio 1 millón de pesos, tenía 1 millón para hacer publicidad. Entonces, en el ROAS yo voy a profundizar qué hice con ese millón. Entonces, en ese millón resulta que yo hice como plan de acción una campaña BTL, un impulso en un punto de venta, en un Olímpica, por ejemplo. Entonces, permítanme un momento, ya repito porque eso ya lo vimos. Entonces, el presupuesto que nos dio el cliente, el anunciante, viene siendo 1 millón. Entonces, según el ROAS, yo con ese millón contraté a unas impulsadoras, además hice el muestreo, compré elementos para hacer de pronto obsequios, además se compraron uniformes, además se compraron otro tipo de elementos para hacer la publicidad, como volantes, por ejemplo, u otro tipo de elementos que a mí me iban a ayudar a hacer tal vez un tacto, lo que viene siendo también el hecho de que los consumidores consuman un producto como muestra. En todo este tipo de logísticas, en esos diferentes días que se hizo la publicidad, se fue 1 millón de pesos. ¿Y cuál vino siendo el ROI? Pues el ROI vino siendo la ganancia que yo tuve, es decir, que si el ROAS fueron todos esos detalles de lo que se gastó 1 millón de pesos. Entonces el ROI viene siendo las ganancias que me dio a mí esa campaña. Entonces yo puedo decir que de ese 1 millón de pesos yo tuve unas ganancias de 2 millones, que fue de lo que se impulsaron las ventas durante esos días en el punto de venta. Sí, eso por hacer un ejemplo.
Acá Wilson preguntaba que qué era el ROI. El ROI es el retorno sobre la inversión, es decir, lo que la empresa perdió o ganó con las inversiones, ¿listo? Y el ROAS pues viene siendo el retorno sobre la inversión, es decir, los elementos a detalle de cómo se gastó el presupuesto que nos dio el cliente para hacer la inversión. Entonces, los dos vienen igualmente completamente relacionados. Aquí lo ideal es que nosotros no intentemos vender a un público que no nos conoce o que nosotros no conocemos del todo. Si nosotros somos, por ejemplo, una empresa que está trabajando con una marca relativamente nueva, lo primero que tendríamos que hacer sería generar tráfico, enfocarnos en publicidad que nos dé a conocer, hacer un proceso, una estrategia más de branding, ¿no? Que nos conozcan, que conozcan nuestros productos, nuestro propósito, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestro compromiso. Ya cuando nos conozcan y tengan cierta idea, pues claramente ya podemos empezar a hacer otras estrategias mucho más enfocadas en marketing, mucho más enfocadas en lo que viene siendo una venta impulsada, por ejemplo, de productos, etcétera. Marcos, ROA sería ingreso bruto y ROI ganancia neta. Bueno, ahí tienen ustedes también. Ah, bueno, acá ustedes ya han ido participando también. A Wilson ya le habían contestado, retorno sobre la inversión. Aquí nosotros pasamos justamente a lo que viene siendo estrategia de inbound marketing, ¿no? Digamos que también enfocándonos un poquito a lo que viene siendo el tema, pues también de anuncios. Entonces, el inbound marketing, pues viene siendo un conjunto de estrategias, podríamos abarcarlo de esa manera. Y el inbound marketing, pues va a tener como un objetivo, pues atraer voluntariamente los consumidores hacia el sitio de la empresa. Eso viene siendo el objetivo básico que la idea es que tengamos en cuenta, atraer voluntariamente los consumidores hacia el sitio de la empresa. Digamos que eso es lo que viene siendo en parte lo contrario al marketing tradicional, que está basado en la relación con el consumidor en lugar de unas publicidades o interrupciones en su momento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una página web y nos aparece de una manera muy, digamos que sorpresiva, incluso algunos pop-up o nos aparecen algunos banners de la nada. El inbound marketing justamente lo que busca es que sea el consumidor el que busque el sitio web de la empresa sin mantener una publicidad tan directa o tan agresiva ante el consumidor. Entonces, en una traducción un poquito más amplia, cuando nosotros hablamos del inbound marketing, nos vamos a referir o lo vamos a definir como un marketing de atracción. ¿Listo? Aquí la principal diferencia entre el marketing tradicional, al que nosotros llamamos outbound marketing, y el inbound marketing, es que en este inbound marketing, quien busca la empresa es el cliente, no al contrario. Y eso nosotros lo hacemos claramente a través de estrategias o de mensajes que incentiven al consumidor a buscar la marca, más no que la marca esté buscando al consumidor. Entonces, esas diferentes acciones tienen justamente ese objetivo de atraer al cliente hacia un blog, hacia un sitio web, hacia una red social, todo eso a partir de una atracción que se hace con un trabajo pues también de pues publicitario, no solamente que nosotros estamos cambiando los contenidos, los mensajes para que sea el consumidor el que busque la marca justamente. Y este inbound marketing también se complementa mucho, se desarrolla por lo que viene siendo el contenido personalizado. Em, Aquí digamos que nosotros también vamos a tener en cuenta lo que viene siendo una forma de educar al público, ¿no? Y es que nosotros también debemos dejar un poco de lado esa publicidad tan invasiva en la que todo el tiempo se está buscando al consumidor, en la que se le está casi obligando a ver las publicidades, porque hay un momento en el que hay tanta saturación de publicidad que el consumidor, en lugar de sentirse atraído por el producto o por la marca, ya le genera un fastidio, ¿sí? Ya le genera una molestia. Es algo muy similar a lo que pasa incluso con lo que viene siendo los anuncios de YouTube, por ejemplo. Los anuncios de YouTube nosotros no los queremos ver en realidad. Nosotros queremos ver un video musical, queremos ver un capítulo de algo que estemos viendo, etcétera.
pero no queremos ver esos anuncios, que a la final ellos no los colocan porque pues sí o sí se nos va a quedar algo de ese anuncio en el inconsciente. Y segundo, porque pues a la final ellos se mantienen con publicidad y si nosotros no queremos publicidad debemos pagar el YouTube Pro, ¿no? El plan. Pero en general a nosotros ese tipo de publicidad ya nos genera fastidio. Entonces, si aparecen ahí las galletas, nosotros no vamos a decir generalmente, ay, tan rico. Generalmente vamos a decir qué pereza estos anuncios y vamos a esperar rápido a que nos aparezca el omitir, ¿no? Ese anuncio. Entonces, a eso nos referimos con que queremos dejar de lado lo que viene siendo la publicidad tan directa, tan invasiva, que es lo que viene siendo el outbound marketing, el marketing tradicional, para pasar a un inbound marketing, que pues viene siendo ya un tipo de mensaje en el que el consumidor no se va a sentir atacado, es como una publicidad indirecta y sí se va a generar una atracción, de manera que sea el consumidor el que busque la marca. Y esto se le incentive a buscar la marca, más no que la marca busque al consumidor. Entonces, aquí ustedes tienen igual el concepto de lo que viene siendo el outbound marketing. Entonces, nosotros acá tenemos estrategias que tienen como objetivo buscar a los clientes potenciales. Entonces, aquí nosotros, como ya les venía comentando, pues vamos a venir abarcando publicidad muchísimo más invasiva, vamos a estar abarcando lo que viene siendo también una publicidad mucho más directa, lo que viene siendo pues la publicidad, los diferentes anuncios, como nosotros los estamos pues justamente abarcando, ¿no? Aquí, como yo les comentaba, lo ideal es que prioricemos el inbound marketing para generar una apropiación o una visualización muchísimo mejor. Profe, un ejemplo de inbound marketing. Un ejemplo de inbound marketing, por ejemplo, viene siendo incluso el tema con influenciadores. Si ustedes se ponen a mirar las redes sociales, los influenciadores bien pueden abarcar los dos tipos de estrategias, inbound marketing o el outbound marketing. Pero si nosotros hablamos de inbound marketing, hablamos de que, por ejemplo, esa persona aparezca en una historia o en un video X, sea en el feed o sea en la historia, pero que aparezca en un video, por ejemplo, trayendo cierta ropa, ¿no? Entonces está hablando de cualquier otro tema, el que sea. Y posteriormente comienza a decir, como que hay muchas personas me preguntaron sobre mi ropa, ¿no? Entonces les voy a contar dónde la compré y cuenta dónde la compró. Entonces, eso ya genera una expectativa en el consumidor que lo está viendo. Y no es que la marca esté llegando directamente a decirte, oye, dame clic aquí y métete a mi página porque es que yo te voy a vender ropa, sino que ese influenciador a través de ese mensaje muchísimo más casual, muchísimo más narrativo incluso, genera una expectativa en el consumidor. Entonces, así ese consumidor en su momento no estuviera buscando ropa o en su momento no sepa ni siquiera cuál es la marca, le va a generar una curiosidad y va a buscar esa marca de ropa en esa red social para ver qué tal, ¿sí? Para ver qué más hay o qué estilos tienen. Así no se genera una compra, pero pues al menos se genera un interés. De eso se trata el inbound marketing, que no viene siendo una publicidad tan supremamente directa y lo que fomenta justamente es que sea el consumidor el que busque la marca y no al contrario. Entonces, ese bien puede ser un ejemplo, pues claro, de lo que viene siendo ese inbound marketing. Acá nosotros, pues digamos que también como lo que viene siendo outbound marketing, dentro de lo que viene siendo el marketing tradicional también, nosotros podemos tener otro tipo de ejemplos como asimismo enfocándonos a plan de medios, soportes como los mismos anuncios de prensa, de radio con las cuñas, la televisión con los bloques comerciales, todo lo que vienen siendo pósters, carteles publicitarios, todo lo que viene siendo stands de venta directa o los mismos anuncios online, ¿no? Los banners en las páginas web, anuncios en redes sociales, por ejemplo, o sea, los anuncios pagos, ¿no? Que ya nos aparecen a nosotros en el intro y demás, etcétera. Entonces, esos vienen siendo, pues digamos que anuncios mucho más directos.
Que si tienen sus ventajas, claro, todavía pues tienen sus ventajas porque pues igual se van a destacar entre lo que viene siendo pues todas las publicidades, depende también mucho de la creatividad que se utilice, puede que destaquen y llamen mucho la atención, pero pues ya lo ideal es que nosotros nos enfoquemos en algo que no sea tan directo, que no sea como tan acosador como lo que tenemos en cuanto a publicidad de tipo outbound, ¿no? O el outbound marketing. Aquí nosotros también lo que podemos generar es una conexión entre los dos, que en una marca utilicemos tanto publicidad de tipo outbound como lo que viene siendo el inbound, ¿sí? Podemos abarcar las dos si es que tenemos tal vez un público amplio o si estamos manejando un público también muy enfocado, por ejemplo, en el caso de adultos. O adultos jóvenes o adolescentes que sabemos que van mucho más enfocados a esa parte gráfica, rápida, muchísimo más enfocada al inbound, pero si tenemos también un público adulto, pues ya sabemos que también van mucho más enfocados, o sea, ya sea adulto o adulto mayor, van mucho más enfocados a lo que viene siendo el outbound. Entonces, eso también, o como nosotros escojamos este tipo de publicidad, depende también muchísimo, muchísimo de lo que nosotros vayamos a estar abarcando también en cuanto a nuestro público objetivo. Entonces, aquí yo les voy a mostrar a ustedes, les voy a dejar de compartir un momento para que veamos un contenido que les tenía aquí guardado como para reforzar el tema. Listo. Les voy a compartir este video que es cortico. El presupuesto. Para marcar justamente otras diferencias de lo que viene siendo el inbound marketing y el outbound marketing. Y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las diferencias en la estrategia de marketing. Todos lo conocéis, todos habéis oído hablar de ellos, pero vamos a ver cuáles son las claves y las características que les separan y hacen que cada uno funcione mejor. El inbound marketing, como me gusta definirlo, es como una filosofía de marketing, como una forma de trabajar el marketing orientada a atraer clientes hacia nosotros. Somos una compañía que quiere conseguir que las personas nos descubren y se enamoren de nuestra marca. Dentro del inbound marketing hay varias claves. Como decimos, siempre trabajaremos desde un punto de vista de no interrumpir al usuario, desde un punto de vista de enamorarlo, y lo que queremos principalmente es atraer tráfico, ¿de acuerdo? Y para atraer ese tráfico, en el inbound marketing lo que hacemos es crear contenidos de diferente tipo, pero que sean contenidos interesantes para nuestro público objetivo y que de esta forma nos descubra y nos conozca. Una vez tenemos los contenidos, lo que hacemos es crear call to actions, acciones para convertir esas visitas en leads y después, mediante la automatización del marketing, el lead scoring y el lead nurturing, lo que queremos en el inbound marketing es que esos leads se cualifiquen, que esos leads de algún modo les conozcamos mejor y sepamos sus necesidades y finalmente los podamos convertir en clientes. Y para terminar, en el inbound marketing tendríamos un concepto que es conseguir que la gente nos recomiende, lo que diríamos en inglés el advocacy, que una persona, además de ser cliente, hable de nosotros en redes sociales y en el mundo físico. Y por último, otra de las claves es que analicemos todo lo que hagamos. Constantemente estemos midiendo los resultados que tenemos, la respuesta de los usuarios y eso nos dé pistas para ver cómo podemos mejorar toda nuestra estrategia. En contraposición con el inbound marketing tenemos el outbound marketing, que sería el marketing tradicional que se ha hecho durante los últimos años desde que las empresas hacen marketing. Básicamente en el outbound marketing lo que estamos haciendo es interrumpir a los usuarios. De alguna forma ganamos su atención distrayéndoles e interrumpiendo su actividad principal. Por ejemplo, pues
Si están en casa, hacemos una llamada de un call center y les estamos interrumpiendo. O si están viendo la televisión, ponemos un spot en medio y cortamos la película a la mitad. O si están escuchando música en la radio, ponemos a mitad de la canción un spot de una marca. Eso es lo que entendemos por el outbound marketing. Al final es cualquier acción de marketing que nosotros hagamos en la que el usuario le distraemos de su actividad principal e intentamos conseguir su atención. Sabemos que el outbound marketing funciona, es decir, que ha funcionado durante mucho tiempo, pero es cierto que estamos en una realidad distinta a la que estábamos en el pasado. Hace unos años se estimaba que una persona recibía 3.000 impactos publicitarios al día. Ahora se estima que son más de 15.000. Esto implica necesariamente que conseguir la atención del usuario es muy complicado y sobre todo si lo hacemos interrumpiendo, porque la gente lo que intenta es protegerse y quiere recibir el menor número de impactos de marketing y de publicidad de las compañías. Mientras que en el inbound marketing lo que hacemos es posicionarnos para que cuando la persona tenga una necesidad encuentre a nuestra marca. Al final, uno de los puntos claves, como siempre, para nuestro marketing es la experiencia del usuario. Tenemos que hacer las cosas fáciles y en este sentido el inbound marketing se posiciona mejor que el outbound porque está ayudando al usuario. Eso no quiere decir que no puedan coexistir. Es muy normal, es muy habitual e incluso es recomendable que nuestra compañía use las dos estrategias. Tengamos una estrategia de inbound marketing y una estrategia de outbound marketing. Ahora bien, lo interesante cuando yo lo relaciono es que cuando haga inbound marketing, cuando interrumpa al usuario, en lugar de interrumpirle desde el punto de vista de venderle un producto, directamente lanzarle un mensaje, con lo cual sabemos que muchas personas no nos comprarán ahora, lo que tenemos que hacer es usar un poquito de inbound. Es decir, cuando yo te interrumpo, en lugar de querer venderte, lo que hago es te intento enamorar, te doy un contenido de valor que a ti te interesa y te vinculas con mi marca. Y a partir de aquí incluyo herramientas del inbound marketing como la automatización del marketing o el lead nurturing para que tú que ahora me has descubierto y te has interesado por mis productos, a partir de aquí de una forma amable acelere o ponga en marcha un camino hacia la conversión. Así que como veis, inbound marketing y outbound marketing son totalmente compatibles. Si me hacéis escoger, cogería siempre el camino del inbound marketing porque es más amigable para el usuario, pero no tenemos que olvidarnos del outbound marketing. Está allí y como siempre tengamos la estrategia o la forma de actuar en que probemos las cosas. Testeemos una campaña porque a lo mejor una acción de SMS o un spot que interrumpa nos podría funcionar, pero si lo hacemos, hagámoslo con un criterio y intentando aportar valor a los usuarios. Espero entonces que los dos conceptos queden claros. Listo, entonces ahí nosotros pues ya tuvimos un avance o pues una apropiación un poquito más amplia de los dos conceptos, eso pues en caso de que ustedes no los conocieran, pues ya sabemos que el inbound marketing pues ya va mucho más enfocado a una publicidad pues mucho más interactiva, no tan directa, el outbound marketing pues ya está mucho más basado en el marketing tradicional, un poquito más directo, invasivo, podríamos decirlo también. Y pues siempre tener en cuenta, por favor, lo que vienen siendo estos conceptos que vimos el día de hoy, que pues son conceptos en realidad bien versátiles. Ya sabemos que lo que viene siendo el ROI, lo que viene siendo el ROAS, pues van muy de la mano. Igualmente van de la mano el inbound marketing, outbound marketing, asimismo como van de la mano el marketing y el branding. Digamos que siempre este tipo de procesos van a ir de la mano, no siempre vamos a estar escogiendo uno solo. Igual cuando hagamos campañas o, por ejemplo, ya abarcando acciones y abarcando el tema de las inversiones, siempre vamos a estar llevando de la mano lo que vienen siendo campañas de tipo SEO y lo que vienen siendo campañas de tipo SEM. Siempre el orgánico complementa a lo que viene siendo de costo, de pago. Y pues asimismo nosotros tener unas métricas pues apropiadas y lo más verídicas posibles. Entonces, hasta el momento, alguno de ustedes tenga alguna duda respecto a alguno de los conceptos, si hasta el momento los comprendieron,
Si tienen de pronto, Juliet, te escucho. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo Y, estás? Te escucho. profe, es que no entendí, no entendí muy, bueno, no entendí nada de la periodicidad. Bueno, la periodicidad, que es esta aquí arribita, definir la periodicidad habla del tiempo en el que nosotros pues vamos a abarcar esas ganancias precisamente. Siempre que nosotros hablemos de periodicidad, hablamos de tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo se hicieron esas estrategias, por ejemplo? O cómo nosotros en ese tiempo abarcamos ciertas ganancias o ciertas pérdidas. Siempre nosotros, en cuanto a metas, objetivos, resultados, debemos tener una métrica y en esa métrica debemos incluir la periodicidad, que es el tiempo. Entonces, por ejemplo, en 3 meses, ¿qué ganancias tuve? O en esos 3 meses, ¿cuántas pérdidas tuve sobre la inversión que se realizó? ¿Listo? De eso trata la periodicidad. Bueno, profe, gracias, muy amable, más claro. Listo. De pronto alguien más tiene alguna duda. Pueden escribir también por el chat si gustan, si no tienen micrófono. O ya todo claro. Creo que todo está claro, no hay dudas. Entonces, yo les estaría a ustedes comunicando durante estos días justamente las fechas de activación del siguiente cuestionario, eso para que pues ustedes tengan el tiempo de agendarse, de estar súper pendientes, de que de pronto no se les vaya a olvidar. Entonces ya ustedes saben que pendientes siempre de la plataforma, cualquier aviso que les envíe o pues en la siguiente clase también les estaría a ustedes recordando cualquier información que nos den desde coordinación académica. Entonces, si más adelante llegan a tener alguna duda, ya saben que me pueden escribir. William, ¿tienes alguna duda? Profe, buenas noches. No, con respecto a lo que acabas de comentar de las evaluaciones, tú dices que en estos próximos días nos estás mandando información sobre la próxima evaluación. Tengo entendido que ya no falta sino una y está programada por la universidad a partir del 23 al 30 de este mes, que ya es básicamente el parcial final. Sí, aquí hay un tema y es más de que les digo que les confirmo la información porque hay unas materias que tienen 3 cuestionarios y hay otras que tienen 4. Entonces estoy esperando a la validación si en este caso vamos a tener 3 actividades o si vamos a tener 4. ¿Listo? Entonces por eso necesito primero que coordinación me confirme para así mismo transmitirles a ustedes la información pertinente. Ok, profe, gracias. A ustedes. Bueno, entonces cualquier duda que tengan más adelante, ya saben que me escriben. Edna, ¿abriste el micrófono? Sí, profe, muchas gracias. Listo, entonces, pues eso sería todo por esta sesión. Yo quedo muy pendiente a su proceso, a sus dudas y pues que tengan una feliz noche. Que